Buenas tardes, Lorena, ¿qué tal estás? Hoy por fin es lunes, es mi día favorito. ¿A ti te gustan los lunes? Uy, no estoy tan de acuerdo contigo, a mí me cuestan los lunes, me cuesta empezar la semana. Es que los lunes para mucha gente son buenos y para otras son un desastre. Es que solemos venir de descansar quizás, ¿no? Un poquito el fin de semana y eso de empezar otra vez a caminar poquito a poco ¿Para ti cuesta. los lunes son un desastre? Son un poquito desastres, ¿Te sí. digo el origen de la palabra desastre? Desastre, a ver, cuéntame. Desastre viene del italiano disastre y a su vez del griego. Es dis, aster, sin estrella o con mala estrella. Y de ahí que sea esto, los griegos que estaban fascinados por la astronomía, el que no tenía estrella o el que tenía una mala estrella era algo negativo. Ah, qué curioso. Entonces los lunes para mucha gente son un desastre. Vale, eso es la etimología de la palabra desastre, que al final pues es la historia de la palabra. El lunes pasado hablábamos de nuestra etimología, nuestros orígenes, que eran las mamis, Sí. y me quedé pensando en eso toda la semana, en ese fenómeno paranormal de las madres que tienen capacidad de cambiar de género las palabras, de encontrar lo que hemos buscado y rebuscado. Qué poder tienen las madres, ¿eh? Qué ¿Verdad? poder. ¿Verdad que lo decíamos la semana pasada? Que, oye, que yo no encuentro las cosas, pero mi madre me las encuentra todas. Siempre saben dónde ¿Verdad? está. Es como un fenómeno paranormal. ¿Y tú crees en los fenómenos paranormales? Me cuesta, pero sí que es cierto que hay cosas que, bueno, depende del fenómeno paranormal, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que, oye, pues acabas creyéndotelas, ¿no? Es que yo hoy traigo fenómenos paranormales. Ay, madre, que a mí me dan miedo estas cosas, ¿eh? Que igual te crees que en la lingüística no hay fenómenos paranormales, ¿También? pero a verlos, haylos. Entonces, yo os traigo dos noticias para empezar con el tema. Si te parece, leemos los titulares Ah, y perfecto. os lo explico. Perfecto, a ver si nos ponen los titulares. Venga, vamos a ver. El primero es, un estadounidense despierta de un coma hablando solo sueco. Un estadounidense hablando sueco. Un estadounidense después de un coma. Y el segundo, un australiano se despierta hablando chino mandarín después de pasar una semana en coma. ¿Cómo No sé, te quedas? No sé cuál de los dos es más raro, ¿eh? ¿Tú Pero, crees que ¿y es posible? Hombre, imagino que si fue así es porque es posible, pero me cuesta bastante entenderlo. Es un fenómeno paranormal. Le llaman xenoglosia. Xenoglosia. La ¿Qué es esto de la xenoglosia- xenoglosia? Un poco es el don de las lenguas. Pero claro, en este caso el don es súper mágico, porque como después de un coma te despiertas hablando otro idioma. Claro. Vale, vamos a explicarlo. A lo mejor no es un fenómeno paranormal. Ah, A lo mejor tiene su una explicación más razonable. A lo mejor es un fenómeno paranormal falso. Cuéntame, Vamos a cuéntame. explicarlo. Entonces, ya en otros días habíamos hablado de que el cerebro se divide en dos partes. Una es el área de Broca, bueno, el hemisferio izquierdo es el responsable de la lingüística. Y dentro del hemisferio izquierdo hay varias áreas. Una es el área de Broca, que es el responsable o la responsable de la coordinación. Mueve la boca, las cuerdas vocales, incluso la faringe. Y esa es la que coordina que podamos hablar. Y otra, que es la que nos interesa hoy, es el área de Wernicke. Esta área es responsable de guardar las palabras, todo el vocabulario. Es un poquito como el disco duro de nuestro cerebro. Y ahí están no solo las palabras, sino también pues, las reglas gramaticales y toda la información del idioma. Si tú tienes dañada esa área, puedes hablar, pero sin sentido. Vas a decir palabras simplemente, pero no tiene sentido y nadie va a entender lo que dices. Si tú tienes dañada el área de Broca, directamente no puedes hablar, no puedes articular palabra. En este caso, en estos dos accidentes, después de una semana en coma, después de una contusión cerebral súper grande, este chico estuvo una semana en coma. Al despertarse hablaba chino mandarín, es decir, él se dañó el área de Wernicke, que es donde está el vocabulario. Vale. La pregunta aquí puede ser dónde están los idiomas dentro de nuestro cerebro. Claro. Antes se pensaba que dentro de nuestro cerebro había un área que controlaba pues, el idioma materno, otra área que controlaba el idioma número 2 o el idioma número 3. Gracias a las resonancias magnéticas funcionales podemos saber exactamente qué parte del cerebro se activa cuando estamos hablando nuestro idioma materno, cuando hablamos inglés, cuando hablamos alemán o otros. Es algo súper curioso porque cuando hablamos un idioma u otro se activa la misma parte. Es decir, que el idioma está en el mismo lugar. No importa si es tu idioma materno o otro, están superpuestos.
Entonces, ¿qué hace que nuestro cerebro decida activar uno o el otro? Pues hay controladores de inhibición, lo que permite a tu cerebro o no. Y esto depende un poco de lo que tú permites a tu cerebro practicar otro idioma, de tu timidez o no. Entonces, hay controladores de inhibición que permiten a uno tomar más posesión del otro. Normalmente el idioma materno es el que lleva. Exacto. Cuando nos damos un golpe súper fuerte, lo que se afecta son estos inhibidores, estos controladores de inhibición. Y entonces el idioma número uno pasa a ser secundario o a desaparecer temporalmente y el otro pasa a ser número uno. Ajá, pero en cualquier caso tienes que tener conocimiento de todos los idiomas. Quiero decir, en este caso, por ejemplo, que era chino mandarín y el otro era sueco, si no me equivoco, o sea, ambos tenían que tener cierto conocimiento de esos idiomas, ¿no? Entonces, y desplazan, digamos, el lenguaje materno en este caso y pasan a, en este caso, a sueco y chino mandarín. Claro, el golpe afecta a los controladores de inhibición de nuestro cerebro, nos da un super golpe en el que tenemos número uno, el que tiene más potencia, y pasa al número 2. Hemos dicho que esto es el área de Wernicke, donde está el vocabulario, Sí. pero el área de Broca lo tenemos perfectamente. Entonces Claro. puedes coordinar y hablar súper rápido. No significa que hablar con fluidez es que estés hablando perfectamente chino mandarín. Esto Vale. tiene toda una explicación. Estos chicos, en el caso del chico australiano, él había estudiado chino mandarín cuando era pequeño. Nunca jamás llegó a hablarlo. Vale, vale. El señor estadounidense había chapurreado un poco de sueco. Nunca había llegado a hablarlo con fluidez, pero sí tenía ese vocabulario y algunas estructuras gramaticales. Entonces, claro, la familia, cuando uno se despierta y empieza a hablar así tan fluido, la familia piensa que habla perfectamente, pero hablar con fluidez no es hablar correctamente. Entonces, probablemente estuviera hablando un chino macarrónico, Claro. pero con la fluidez de tu idioma materno nos daba la sensación de que, wow, habla chino mandarín de repente. Claro. Pero- Es decir, que es, por ejemplo, imagina, me ocurre algo, ¿no? Y yo, por ejemplo, que en su momento he estudiado algo de inglés, por mínimo que sea, si ese golpe afecta y desplaza, digamos, el lenguaje habitual, el lenguaje materno, puedo despertar hablando, por ejemplo, inglés, aunque no vas a sea de manera despertar. correcta, pero suelto todo lo que sé de inglés. Y de manera fluida como hablas español ahora. Entonces, si tú tienes ese idioma, y no importa que tengas 40 años y con 15 hayas estudiado un poquito de francés o un poquito de inglés, como ese golpe ha afectado a tus controladores de inhibición, pues van a darle la activación a ese otro que está en algún lugar. A veces pensamos que no, yo estudié francés en la escuela secundaria y no me acuerdo de nada. Está ahí. Y en caso de un golpe súper fuerte, el cerebro lo puede traer y posponer tu idioma materno a otro lugar. Ahora, cuidado, esto es temporal. Este chico no se quedó hablando chino mandarín toda su vida, aunque, os digo la historia, este chico ahora tiene un programa en Australia que presenta en chino mandarín y todo. O sea que esto funciona así, que tú te despiertas del coma y tienes este efecto de que hablas chino mandarín, digamos, durante una semanita, al final tu idioma materno vuelve, pero tú has tenido una inmersión total del otro idioma. Entonces has recuperado esas estructuras gramaticales y eso se queda, claro que sí. Si tú sigues explotándolo, este chico es muy famoso, es un presentador, tiene su programa en chino mandarín en Australia y él ha aprovechado por ahí su carrera profesional. Claro, aprovechas el impulso para seguir aprendiendo y a su vez enseñando Exacto. ese idioma con el que de repente un día te has despertado, ¿no? Exacto, entonces a veces parece que no, yo vi 4 palabras de un idioma, pero si las dices con fluidez, pues parece que lo dominas. Siempre digo, hablar un idioma con fluidez no significa que lo estés hablando correctamente, probablemente tengas errores, pero a quien lo escucha le suena maravilloso. Entonces eso es la xenoglosia y cuidado, claro, te tienes que llevar un gran golpe del que te puedes quedar con otro tipo de secuelas, entonces... Sí, por favor, advertir que no lo hagáis en casa. Que nadie lo intente, que no lo hagáis en casa, que no hay ningún milagro y que, Exacto. como bien dices, ¿no? Para No aprender existen un idioma hay milagros. que ponerse a aprender Otra un idioma. cosa que la gente suele confundir la xenoglosia con el síndrome del acento extranjero. Te puedes también llevar un golpe o no, esto a veces ocurre por conexiones que hay en el cerebro y te despiertas. Había el caso de una chica noruega que durante la Segunda Guerra Mundial fue alcanzada por la metralla de una bomba alemana. Estuvo en coma un tiempo y cuando se despertó tenía un acento súper marcado
alemán y pensaban que era una espía. Claro, no era un buen momento para cambiar de acento, y mucho Pobre. menos al alemán. Pero esto es otra cosa, eso es que lo que se afectó fue el área de Broca. El área de Broca. Y entonces esa es la coordinación. Y algo en tus cuerdas vocales o en tu faringe hace que tengas un acento diferente y alguien por asociación dice eso suena a francés o eso suena a alemán o eso suena a chino mandarín, pero no estás utilizando otras palabras en otro idioma, sino tus propias palabras. Al final eso es el acento, que no pronuncias bien algunos fonemas de otro idioma, entonces que no coordinas ya sea la faringe o las cuerdas vocales de otra manera porque no estás acostumbrado, entonces eso es otra cosa. Oye, qué curioso, saco de conclusión de todo esto, qué curioso nuestro cerebro, ¿no? El cerebro Todo es lo que hay apasionante. dentro y cómo nos manipula realmente, entre comillas, ¿no? En función a cómo, en la situación en la que nos encontremos, ¿no? Es súper curioso. Se asocia un poco a los fenómenos paranormales porque está un poquito relacionado con, claro, cuando uno habla otro idioma, lo primero que piensan es que está poseído. Y de ahí viene la leyenda de que estar poseído y hablar otro idioma puede ser de eso, pero no, es el golpe, es un falso fenómeno paranormal. Y uno, no lo intentéis en casa, y dos, poneros a estudiar un idioma con un curso, sed constantes, y creo que no merece la pena llevarse un golpazo y sufrir otras secuelas para ser fluido y tener fluidez en otro idioma. Así que os invito a, madre mía, Pues a sí, estudiar claro de que manera sí. como se debe. Claro que sí, cualquier idioma. Y qué importantes son los idiomas actualmente, Y tanto. fundamental saber cualquier tipo de idioma. Digo, yo por ejemplo en mi caso estaba hasta hace muy poquito con inglés, lo pienso retomar, pero vamos, que cualquier tipo de idioma yo creo que ahora mismo, no sé, ¿cuáles son los, digamos, los más demandados ahora mismo, los que más se Los reclaman? más demandados, ahí está el chino, Ujú. porque sabemos que es una gran potencia. Está creciendo, ¿no? Muchísimo, El tema de... el chino. El inglés siempre, que es la asignatura pendiente de los españoles, Totalmente. y ahí tenemos que ponernos. Y el español es súper demandado. De hecho, bueno, madre mía tiene muchísimo trabajo en diferentes países porque para ellos el español se habla en muchísimos países, no solo en España, entonces es un gran filón. Así que yo te recomiendo inglés y esto. Si te dieras un golpe y estuvieses en coma, que tocamos madera, Por favor. ¿qué idioma empezarías a hablar así al despertarte? Hombre, pues yo imagino que el más que he tocado es inglés, el más que he tocado es inglés, pero ya te digo ¿Y que alguna sorpresa? alguna sorpresa, pues... ¿Alguno que hayas estudiado así levemente y piensas que no lo dominas para nada? Uy, pues el francés, Francés. francés. O sea, que sí, tú sí. serías de las que te despertarías del coma de repente hablando francés, Pues puede ser, sí, sí. porque es la mayor sorpresa. Es algo que tu cerebro tiene ahí guardadito y que sorprendentemente nadie se lo esperaba, pero ahí aparece. Pues sí, porque el francés lo estudié en el cole prácticamente, pero Pues sí que eso es. tengo algunas cosillas ahí que cuando escucho, pues, oye, me acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una... Pues fenómenos pero bueno, en cualquier caso paranormales. esperemos que no, que me tengo que poner a estudiar Eso es. de Nada, manera constante. recomendamos a todos meteros en la página de Madre Mía o en Instagram, donde está bastante activo el perfil, para estudiar idiomas y aprender cositas, incluso de vuestro propio idioma. Os lo recomiendo, especialmente de ortografía, que mucha gente tiene muchísimos Sí, fallos. sí. Así que os invito a mi perfil, porque Además- los idiomas son necesarios. Además que anda que no aprendemos contigo aquí, yo misma, y de mi propio idioma, es decir, que todavía hay mucha carrera por recorrer, incluso en nuestro propio idioma, y ni hablar del resto, ¿no? Que es muy Eso es. importante. Pues fenómenos paranormales, a ver los hilos. Y todo el mundo, madre mía, aprender, que es muy importante. Muchas gracias, Gracias, Lorena, Paola. nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes.